Hola a todos, bienvenidos a esta clase. Bueno, en esta ocasión voy a presentarles la resolución de un ejercicio. Verán que la situación es muy parecida al ejercicio conceptual que resolvimos en el video anterior acerca del concepto de trabajo. ¿Recuerdan? Bueno, en este caso es una situación en donde se le da valores a las fuerzas que intervienen y al desplazamiento. Bien, entonces veamos el ejercicio. Me dice una fuerza F tira de un cajón de 2 kilos a través de una distancia de 3 metros. El coeficiente de fricción entre el cuerpo y la superficie es de 0,4. Determinar A. El trabajo realizado sobre el sistema por cada una de las fuerzas que intervienen y el trabajo neto. B. La velocidad del cajón al llegar a dicha distancia. Bueno, yo acá les dejé pegados algunos recordatorios, ¿sí? La regla mnemotécnica de Sokatoa para recordar seno, coseno y tangente. La fórmula de trabajo, las dos fórmulas de alguna manera de trabajo. Bien. Y esta es la situación. Veamos, tenemos una caja sobre un suelo, sobre una superficie. Esta caja tiene una masa de 2 kilos. Y fíjense que acá está en el diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas que intervienen. Si esto lo agregué yo las de colores, inicialmente la situación me mostraba la fuerza que estaría realizando una persona, por ejemplo, para tirar de la caja. Además, intervienen estas otras fuerzas que es importante registrarlas, por eso es importante realizar el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ¿qué fue lo primero que hice yo? Calculé el peso, masa por gravedad. Bien, fíjense que no les pongo signo. Acá yo luego voy a determinar para dónde van los positivos y los negativos, pero por ahora solo me limito a calcular. Por otro lado, bueno, esto es un poco lo que hablaba en el video anterior. Esta fuerza no actúa de manera horizontal, sino que está actuando formando un ángulo determinado con respecto a esa horizontal. Entonces, bueno, yo sé que estos 10 newton no están todos ellos destinados a mover la caja. Entonces, para organizar los cálculos, elijo descomponer esta fuerza. Estos pasos, bueno, cada uno los puede ir haciendo según las necesidades, otros tal vez no lo hagan. Yo aconsejo sobre todo al alumno que más le cuesta toda esta parte, le cuesta comprender el concepto de trabajo, les cuesta conocer, bueno, qué fuerzas realiza trabajo, qué fuerza no y demás. Qué ángulo considerar, qué ángulo va acá en la fórmula de trabajo. Bueno, yo les sugiero que hagan esto primero, descomponer todas las fuerzas, de modo de que, descomponer todas las fuerzas que necesite descomponer, de modo que me queden actuando todas o de manera horizontal o de manera vertical. Bien, entonces, para la fuerza de 10 newton, si yo quiero conocer, ¿sí?, la componente no vertical, o sea, F de I, que estaría aquí, bien, y me fijo el ángulo que tengo, bueno, F de I es el cateto opuesto al ángulo, por eso usé seno, bien. Resuelvo y me da que la fuerza en I vale 7 newtons, ¿sí? Yo lo redondeé. Ustedes si hacen la cuenta van a ver que no da 7 exacto. ¿Qué hago ahora para calcular bien la fuerza en X que va a estar actuando acá? F de X. Bueno, F de X es el cateto adyacente, es el que está al lado de mi ángulo. Por lo tanto, recordando Sokatoa, necesito trabajar con el coseno. Obtengo el valor, fíjense que me da el mismo número y esto se debe a que el ángulo es de 45 grados. ¿Sí? Si recuerdan matemática, se habrán dado cuenta antes de hacer el cálculo. Bueno, de esta forma yo ya tengo todas las fuerzas actuando
¿sí? O de manera vertical o de manera horizontal, ¿sí? Entonces voy a empezar a trabajar por ejes las fuerzas. Entonces, vemos que acá yo les presento las fuerzas que actúan en el eje X, o sea, rozamiento y la fuerza de X, la componente en X. Y en el eje Y tenemos normal, peso y F de Y, o la componente en Y de la fuerza. ¿Qué paso a analizar? Bueno, que en el eje X es donde se produce el movimiento y en el eje Y hay reposo. Si yo lo pienso desde la energía, bueno, si hay movimiento en el eje X va a haber energía cinética. Si hay reposo en el eje Y no va a haber energía cinética. Y como además de que hay reposo no hay un cambio de posición, no hay energía mecánica. O sea, que toda la transferencia de energía, la transferencia de energía neta, va a estar realizada en el eje X. Bien. Bueno, paso siguiente, ya tenemos el valor de la fuerza en X, el valor de la fuerza en Y, el peso. Nos resta calcular la fuerza de rozamiento y la normal. Bien. Recuerden que la normal no siempre es igual al peso, ¿sí? Su valor va a depender de la situación. Si estoy en un plano inclinado o, por ejemplo, si estoy acá, que tengo una fuerza en diagonal, entonces me aparece esta fuerza en rojo, F de I, que entre comillas podemos decir que soy yo que estoy ayudando, ¿no?, a sostener esta caja, ayudando al suelo a sostener la caja. Si es que fuéramos nosotros el que está acá tirando de la caja, ¿bien? Esto recuerden, lo hablamos en clases anteriores. Entonces, yo quiero calcular el valor de la normal, sé que va a valer menos que el peso, pero bueno, cuanto menos. Entonces vamos a calcular, suma de todas las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? Interviene la normal, el peso y la fuerza en Y. Fíjense que acá yo les doy el signo. Para lo que está hacia arriba, apunta hacia arriba, es positivo. Lo que apunta hacia abajo es negativo. Por lo tanto, la normal es positiva, el peso es negativa y la fuerza en Y es positiva. Todo esto igual a 0. Despejo y obtengo que la normal vale 12,6. Ahí ya estoy en condiciones de calcular la fuerza de rozamiento, que me da un valor de 5 newtons. Esto va a ser un coeficiente, una fuerza de rozamiento dinámica, ¿sí? Porque tenemos movimiento. Una vez que tenemos todas las fuerzas, podemos proceder a calcular la fuerza el trabajo, perdón, de cada una de las fuerzas. Bien, fíjense que yo lo que hice acá es plantear la situación, ¿sí? Fíjense que lo que hice acá fue plantear la situación para cada una de las fuerzas. Normal, fuerza en Y, peso, fuerza de rozamiento. Bien. Normal, bueno, vale 12,6 newtons. Esta fuerza actúa durante los 3 metros porque está actuando. ¿Y qué coseno, qué ángulo forma la normal con el desplazamiento? Bueno, nosotros lo que podemos decir es que el desplazamiento se va a estar produciendo en este sentido, ¿sí? Es lo más lógico. Por lo tanto, el coseno es de 90 grados, así que la normal no realiza trabajo, o sea, no aporta energía, esto ya lo habíamos visto. Lo mismo pasa en F de Y, porque el ángulo que forma la fuerza en Y con el desplazamiento, bien, este ángulo vale 0 grados, vale 90 grados. El coseno de 90 vale 0, así que el trabajo es de 0 joules. Con el peso sucede lo mismo, ¿sí? El ángulo entre el peso y el desplazamiento es de 90 grados, así que me va a dar 0 joules. ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento? Bueno, la fuerza de rozamiento está en sentido horizontal, actuando en sentido contrario al desplazamiento. Bien, entonces forma un ángulo de 180 grados. Esto
¿sí? Si hacen ustedes las cuentas, los invito a que hagan la cuenta cualquier cosa, a que tengan la calculadora en la mano. 5 por 3 es 15, coseno de 180, si hacen el cálculo me da menos 1, así que 15 por menos 1 es menos 15 joules, ¿sí? Bueno, ya calculamos el trabajo de la fuerza de rozamiento. Vamos a calcular el trabajo, ¿sí?, de la fuerza de F de X. Bien, bueno, pongo acá la situación para que podamos verlo. Entonces, sabemos que el trabajo de F de X es igual a la fuerza, que vale 7 newtons, por 3 metros, por coseno. Y acá veamos, yo sé que este es F de X y este es el desplazamiento. O sea, son paralelas y apuntan al mismo sentido. Por lo tanto, en este caso va a ser coseno de 0 grados. Bien, lo cual me da 1. O sea que entonces 7 por 3 es 21. Por 1 va a ser 21 joules. ¿Sí? Aclaración. Acá podríamos haber realizado, ¿sí?, el trabajo directamente de la fuerza. Hacemos todo esto porque el enunciado me pide calcular el trabajo de cada una de las fuerzas que intervienen. Bien, supónganse que eso no me lo pide. Bueno, y que yo entiendo y tengo dominio del tema, podría decir, bueno, voy a hacer el trabajo de toda la fuerza. En vez de descomponerla, voy a hacer el trabajo de los 10 newtons por los 3 metros por coseno. Y fíjense que estos 10 newtons, ¿sí?, forman un ángulo de 45 grados con la horizontal, y sobre la horizontal se está produciendo el desplazamiento. O sea que podríamos decir, ¿sí?, que el trabajo sería por coseno, aquí, de 45. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, 10 por 3 por coseno de 45 nos da aproximadamente 21 joules, ¿sí? Yo lo redondeamos, ¿bien? ¿Por qué aproximadamente? Bueno, primero, fíjense que nos da el mismo valor, entonces ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene haber descompuesto estas fuerzas? ¿Cuál es el sentido que le doy yo? Que se equivoquen lo menos posible en el ángulo que van a poner acá. Bien, me ha pasado que antes lo explicaba de esta manera y en el momento de que los alumnos hagan ejercicios o que los alumnos vayan a la instancia evaluativa, tenían problemas con el ángulo a poner acá, ¿sí? Entonces el signo menos a veces no aparecía y entonces no sabíamos si el objeto ganaba o perdía energía, ¿bien? O si teníamos que hacer el balance, lo hacían mal los alumnos, ¿bien? Entonces, yo prefiero elegir explicarlo y que lo hagan de esta manera, sobre todo los alumnos que les cuesta más todos estos conceptos. Si ya tienen más cancha y bueno, se dan cuenta que en FDI, como no hay movimiento en el eje Y, la fuerza en eje Y va a dar 0 joules de transferencia de energía, bueno, pueden hacer el cálculo de esta manera, ¿sí? Da lo mismo. Si ustedes comparan el valor del cálculo, me van a decir, no, profesora, no da lo mismo. Si lo redondeo, sí. Y recuerden que estos 7 newtons yo los redondeé. No era un valor exacto. Bien, si yo hubiese puesto el valor total, ahí se parecía y lo calculaba. Individualmente ahí vamos a llegar al mismo valor. Bien. Bueno, ahora me pide calcular el trabajo neto, o sea que tengo que calcular el trabajo neto de cada una de las fuerzas. Entonces, el el trabajo de la normal no aporta energía. 0 joules. F de I, 0 joules. El peso, 0 joules. El rozamiento, y fíjense acá, el rozamiento quita 15 joules de energía. Y ahora me queda F de X. Y F de X aporta 21 joules. Bien. Entonces, netamente, ¿qué le va a quedar a la caja? O sea, yo ahí voy a ver
voy a poder conocer en este balance cuánta energía le queda a la caja entre lo que gana y lo que pierde. Bueno, le quedan 6 joules de energía. ¿Cómo lo puedo traducir? Que esta energía es la energía transferida y es lo que va a tener la caja como energía cinética. Bien, entonces, ahora acá está la cuestión, esta es la idea. ¿Se acuerdan que yo les dije que trabajo, ¿sí?, era fuerza por distancia, pero que también trabajo era igual a la variación de la energía mecánica? En este caso la energía mecánica es toda cinética, así que trabajo es variación de la energía cinética. Podemos decir que inicialmente mi caja no me dice nada el enunciado, pero bueno, yo supongo que inicialmente la caja tenía 0 joules de energía y de manera final la caja adquiere los 6 joules de energía cinética. Entonces, si trabajo es la variación de energía cinética, bueno, yo sé que es energía cinética final menos energía cinética inicial. Bien, el trabajo lo tenemos, ¿vale? 6 joules, que es la energía aportada, la energía transferida. La energía cinética final, el valor lo conocemos, sabemos que va a ser 6 joules, pero yo no lo reemplazo acá, porque me quiero armar una fórmula para poder calcular la velocidad, que es lo que me está pidiendo, y lo quiero calcular sin recurrir ni a dinámica ni a cinemática. Bien, van a ver que desde la energía es mucho más sencilla la cosa. Entonces, como dijimos recién, la energía cinética inicial valía 0. Por lo tanto, en resumen, tenemos que 6 joules es igual a la energía cinética final. Y si recordamos, la fórmula de energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces ahí fíjense que estamos en condiciones de despejar la velocidad. Es la velocidad que va a tener a los 6 cuando adquiere 6 joules de energía. ¿Y cuándo adquiere 6 joules de energía? Luego de haber transitado los 3 metros. Bien, por lo tanto puedo calcular ahí la velocidad final. Entonces vamos a tener 6 joules es igual a un medio por 2 kilos, porque la masa, recuerden, ahí vamos a verlo, la masa de la caja, ¿sí?, es de 2 kilos. Ahí tenemos el valor, 2 kilos. Bien, por velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo hago todo el despeje para que nadie se confunda con respecto a las unidades, ¿sí? A ver, esto me va a quedar en 1 porque 2 dividido 2 es 1, me va a quedar 1 kilogramo, es igual a la velocidad, como está al cuadrado, lo paso como raíz cuadrada, y acá voy a hacer un cálculo auxiliar, pero solo para trabajar con la unidad. Nosotros en el numerador tenemos joules, que lo podemos escribir como newton por metro. Y en el denominador tenemos kilogramos. Pero también sabemos que el newton, sí, es metro sobre segundo al cuadrado por kilogramo. Bien. Entonces ahora en el numerador tenemos metro sobre segundo al cuadrado por kilogramo por este metro. Bien. Y en el denominador seguimos teniendo el mismo kilogramo. Por lo tanto, fíjense que acá kilogramo con kilogramo se me va. Bien, se cancelan. Y la unidad que me queda es metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, 6 dividido 1 es 6 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y ahí ya tiene sentido porque la raíz no solo se aplica al número, sino que también se va a aplicar a la unidad. Bien, por lo tanto, me va a quedar el resultado que es 2,4 metros sobre segundo. ¿Sí? Ese va a ser el valor de la velocidad que va a tener la caja al llegar a los 3 metros de desplazamiento. Fíjense que esta forma de resolverlo es mucho más corta en comparación con recurrir a dinámica, por ejemplo.
Bueno, espero que les haya sido claro la explicación. Nos vemos en la próxima.